Bueno, muchas gracias. Esta mañana nos acompaña el diputado del Partido de Conciliación Nacional, Antonio Almendaris, de la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Legislativa, y Francisco Bertrán Galindo, exministro de Seguridad de nuestro país, para hablar, por supuesto, sobre el tema de, de la tregua. Ya hemos hablado un montón, pero es que se ha abierto un capítulo nuevo, ¿no? Después de esta jornada violenta que enfrentó nuestro país, 27 muertos el miércoles, se habla de más de 50 personas entre el martes y el miércoles, y la pregunta es, ¿a qué se debió esto? ¿Qué es lo que está detrás de esta situación, de esta jornada violenta que vivió nuestro país? Y por supuesto después las declaraciones que diera el día de ayer acá en Hechos AM, uno de los principales mediadores de la tregua, Raúl Mijango, dijo: no hay problema, eso se resuelve en 72 horas siempre y cuando se cumplan algunas condiciones que son necesarias para continuar impulsando este proceso de pacificación. Se refería, obviamente, a las últimas medidas que ha impulsado el Gabinete de Seguridad Pública, incluyendo, por supuesto, al ministro de Seguridad Pública, o a las restricciones que se han puesto después de que iniciara su trabajo este Gabinete de Seguridad Pública, entre ellos la no presencia, la no comparecencia, si usted quiere, de los principales líderes de las pandillas ante los medios de comunicación. De hecho, lo decía de esta manera, decía: es que es un problema de comunicación. Los principales líderes de las pandillas no pueden comunicarse con la gente que está en la calle y por lo tanto no pueden lanzar o enviarles instrucciones de cómo va a continuar este proceso. Así es que, doctor Francisco Bertrán Galindo, muchas gracias por estar con nosotros. Un gran gusto estar con ustedes. Coronel, también muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Romeo. Bendiciones. A ver, doctor, ¿qué lectura tiene usted de esto realmente? ¿Qué está pasando? ¿Cómo debemos entender esta jornada de violencia y qué mensajes realmente hay en medio de todo esto? Bueno, yo he insistido siempre que en los procesos sociales es importante definir el qué, pero también es importante definir el cómo. A veces las cosas mejor pensadas, mejor intencionadas, se arruinan porque se hacen de una manera inadecuada, con tiempos inadecuados o con mensajes inadecuados. Yo creo que toda la ciudadanía tenía serias dudas sobre la legitimidad de la famosa tregua, en el sentido que el gobierno salvadoreño fuera parte de los acuerdos de la tregua. Pero creo que en general los salvadoreños no estaban en desacuerdo en que las pandillas por sí mismas hayan decidido dejar de matarse. Usted dice que no estaban en desacuerdo. Yo creo que a los ciudadanos no les molestaba que las pandillas no se mataran. Es decir, ese es un tema. Lo que creo que a la opinión pública no le gustaba era que el gobierno estuviera dando concesiones para que los pandilleros entre sí no se mataran. Y ese era el tema. O sea, son dos cosas diferentes. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que cuando uno trata de deshacer lo que hizo el ministro Munguía Payés, que pareciera ser los mensajes que manda el ministro Perdomo, una cosa es que lo mueva hacia una situación mejor institucionalmente hablando, y otra cosa es que la mueva, pero que la mueva mal. Ayer me estaban explicando algunas de las personas que están muy cercanas a este proceso y me hacían un análisis bastante lógico. Me dicen: mira, el hecho que los líderes de las pandillas se hayan puesto de acuerdo de no matarse, no quiere decir que allá abajo, en la clica tal o la clica tal, los odios y los problemas entre las pandillas ya se hayan resuelto. Simplemente lo que sucede es que con la línea de mando del líder X, del líder Y, los ponen en orden, para decirlo así. Y son muy disciplinados en ese sentido. Aunque con cólera, pero ahí se mantiene. Entonces, cuando la cadena de comunicación se rompe, que es un poco lo que dice el mediador Mijango, entonces hay como un espacio en el cual ¿cómo se llama? Estas rencillas inmediatamente se activan. Porque entonces hay como una libertad de hagan lo que quieran, pues, porque yo no les puedo decir nada. Esa es una forma. La otra forma es que también... ¿Cree usted entonces que tiene razón el mediador cuando dice: mire, este es un problema de comunicación? Vamos a ver. El problema de que las pandillas entre sí hayan acordado dejar de matarse y se sigan dejando de matar, depende de un problema de comunicación de las pandillas. Lo que no hay que confundir es que esto es un problema de comunicación del gobierno
o del país, es un problema entre ellos. En la medida que lo que está sucediendo no tenga que ver con ciudadanos, no pandilleros, estamos simplemente en un problema de guerra entre pandillas. Y este es un tema que hay que comprenderlo muy bien. Claro. Doctor, quiero preguntarle algo antes de darle la palabra al coronel Antonio Almendaris. Así muy francamente, ¿no? Estábamos mejor antes con la tregua, asumiendo de que esta tregua se ha roto, aunque el mediador dijo, Raúl Mijango, cuando le preguntaba el día de ayer, dijo, la tregua no se ha roto, no es un problema más bien de coyuntura que se resuelve en 72 horas. ¿Qué es lo que más le conviene al país realmente? Luego continuamos analizando este fenómeno, pero ¿qué es lo que más le conviene al país? ¿Cómo estábamos con esta aparente tregua o simple y sencillamente lo que ha sucedido después de la tregua? Antes de contestarle, quiero insistir en dos enfoques. A ver. Una cosa es que las pandillas entre sí hayan acordado dejar de matarse, y otra cosa es que las pandillas hayan negociado con el gobierno concesiones de cambio de una por otra. La negociación con el gobierno es absolutamente ilegítima, ¿de acuerdo? Ese es un punto. Y creo que el país no está mejor si el gobierno interviene dentro de estos acuerdos. Ahora, a ninguna sociedad, a ninguna, ni a Chicago, ni a Nueva York, ni a Nueva Jersey, ni a México, ni a Colombia, ni a El Salvador, le conviene que sus bandas delincuenciales, llámense pandillas, carteles, mafias, familias, entren en conflicto entre ellas, por una razón muy simple. En ese sentido, la tregua era buena. Era buena, pero en tanto y cuanto el gobierno no fuera garante de esa tregua. Comprendo esa parte, la parte de la legitimidad o la ilegalidad de negociar, digamos, con grupos que están al margen de la ley. Correcto. Coronel, ¿cuáles son sus impresiones de esto realmente? Bueno, primero este repunte de asesinatos, preocupante por sí, pues creemos, como dice el doctor Bertrán Galindo, de que se trata también de una reacción a lo manifestado por así lo pienso yo, al ministro de Justicia y Seguridad, en la que cuando comenzó, llegó diciendo se acabaron los privilegios y una serie que prácticamente vino a cambiar lo que el ministro Munguía prácticamente había estado no planificando, no que ejecutando, ¿no? Con respecto a lo que se dice de lo que es el pacto entre pandillas, porque yo no lo puedo llamar una tregua. Una tregua. Pues como dice el doctor también, era algo que beneficiaba a El Salvador, que muchas veces fue criticado por muchas personas en cuenta políticos, y yo no estuve de acuerdo, porque el simple hecho de ser el segundo país más violento del mundo, y que por ese pacto entre ellos bajáramos al 42-46, beneficiaba en imagen del país, porque hay muchas, hasta parientes y amigos que estaban en el extranjero que no querían venir. Lo que no es correcto es dar privilegios a cambio de ese pacto entre ellos, ¿no? El privilegio que la ley da, inclusive la ley de proscripción de pandillas, y la ley del Código Penal y Procesal Penal, es aquel por buena conducta, aquel por abandonar el delito. No sigo siendo pandillero y te doy estos privilegios. Ahora, después de la jornada del día de ayer, del martes y miércoles, deja la impresión de que ellos tienen el sartén por el mango, ¿no? Es decir, son capaces de crear zozobras, son capaces, de hecho, Fusades ayer, doctor Francisco Bertrán Galindo y coronel Almendaris decía, estamos preocupados por la jornada de violencia que vivió nuestro país. Lo que sí queda como muy claro es que ellos tienen de alguna manera el sartén por el mango, son capaces de crear caos, son capaces de crear una imagen negativa del país, son capaces de decir, miren, bajemos esto, tranquilicemos y mandemos un mensaje de que aquí estamos viviendo de alguna manera en paz. Pues sí, eso no necesita mayor explicación. Pero eso es preocupante. Pues sí, pero no necesita mayor explicación. Con el momento que habían 17, 24 asesinatos diarios y que hubo el pacto entre ellos y bajó a 7, 4, eso refleja que tienen ese poder, ¿no? Lo malo es, como estamos diciendo, es que el gobierno, solo por el simple hecho de decir, no, entre nosotros no va a haber nada, pero seguimos siendo delincuentes, se les dé privilegios, no. La ley dice que hay que rehabilitar a aquel que quiera abandonar, ahí es donde entran los privilegios. Pero repito, esa pregunta de que si tienen ese poder ya lo demostraron bajando el número de asesinatos y
me atrevo a decir que de lo que pasó martes y miércoles también es reflejo de eso. Pero entonces, ¿está bien lo que ha hecho el actual ministro o el actual gabinete de seguridad de quitar estos privilegios a los pandilleros? Digo, privilegios en los centros penales, privilegios en términos de no permitir el contacto con la prensa, y supongo que hay otros más que se les ha quitado, ¿no?, después de la entrada de este gabinete. Entonces, ¿está bien eso? Es decir, institucionalmente y conceptualmente está bien. Lo que yo le decía antes es que podemos estar de acuerdo en el qué, pero si el ministro lo ha hecho de una manera tal que lo que ha generado es perder el control de la desactivación del proceso, entonces está mal hecho, aunque sea bueno. Es decir, esta cuestión entre el qué y el cómo es fundamental. Porque todo el mundo estamos, yo me recuerdo hace unos meses estuve en un programa también de televisión y mi compañero decía, el que estaba esa vez conmigo decía, no, pero es que el acuerdo de las pandillas es mala y hay que deshacerlo ya. Entonces yo le decía, esto no funciona así. El acuerdo entre las pandillas es una realidad y hay una serie de acuerdos que el gobierno ha hecho y tiene que ser muy cuidadoso en cómo lo desarma. O sea, que hay que desarmarla, hay que desarmarla. Yo creo que ahí no hay discusión. El asunto es que hay que hacerlo bien. La pregunta es si la forma en que el ministro está desarmando el proceso es la correcta o no es la correcta. ¿Y cuál cree que debería ser la correcta o es la forma correcta para desarmar este proceso? Yo creo que, mire, si es que hay que desarmarlo, ante ¿no? situaciones dadas hay que ser muy pragmático. Por ejemplo, si es necesario mantener por un tiempo mecanismos de resolución de conflicto dentro de las pandillas o con las pandillas, es bueno garantizarse que esos mecanismos subsistan. Ahora, ¿que eso quiere decir que los líderes de las pandillas van a pasar en fiesta permanente, van a tener la cantidad de libertades que tenían antes? Probablemente no, y esas cosas sí se puedan desactivar, pero desactivarlas a un punto tal en donde lo que en el proceso que ellos se tenían por los mecanismos de resolución de conflictos entre ellos, lo podían hacer en 24 horas y ahora resulta que tarda una semana, entonces claro, en esos 7 días se muere gente. Entonces, por eso le digo, es un tema de cómo administrar los procesos de transición. Y esta es una de las cuestiones en nuestras sociedades más relevantes, aprender a manejar procesos de cambio. Ahora, que la tregua al final, la tregua del Estado con las pandillas, porque es que las pandillas se quieran seguir matando o no se quieran seguir matando es un problema de ellos. Ok. Estaba revisando un artículo, coronel y doctor Francisco Bertrán Galindo, que publicó precisamente hace unos días, ¿no? Joaquín Villalobos, que es ahora asesor, digamos, en materia de seguridad de algunos países latinoamericanos, incluyendo Naciones Unidas mismas, y decía: cuando se reconoce socialmente al pandillero, se premia el delito y se desprecia la honestidad. Con la tregua, estos sectores de izquierda se compadecieron de los lumpen y olvidaron a los proletarios, dándole carácter revolucionario a las maras, decía él, o dice él en este artículo. Y dice, ¿cómo Colombia resolvió el problema del crimen organizado? ¿No? Que partimos del hecho de que las maras son parte de alguna forma del crimen organizado. El camino es sencillo, fortalecer las instituciones. Dice, el Estado colombiano se vio obligado a crecer y transformar profundamente sus instituciones para poder derrotar la amenaza criminal. Es decir, planteado desde su punto de vista, no hay más camino que fortalecer las instituciones, porque esto aparentemente es un espejismo que puede durar unos días y que puede descontrolarse cuando ellos quieran. Es como poner la seguridad en manos de las pandillas prácticamente. Bueno, así es. Eso es como tener un cáncer y solo tener medicina para el dolor y no dar quimioterapia para hacerlo desaparecer. Aquí solo hemos visto en este caso el hecho de que, bueno, gracias, se han dejado de matar, la imagen del país por menos muertes, ya no somos el país más violento, el segundo más del mundo, pero por ejemplo en la ley de proscripción de maras y pandillas existía en el artículo 10, dice una normativa especial establecerá las condiciones de retiro o deserción y rehabilitación de los miembros de las agrupaciones, asociaciones y organizaciones criminales de las que trata la presente ley. Hasta el momento no hemos visto que se desarrolle esta ley en la que digo, bueno, que ya se dejaron de matar, pero no, eso no es lo que queremos, porque los delitos hacia la población continúan. Continúa, claro. Las extorsiones, todo eso, los desaparecimientos continúan. Entonces, a mí me gustaría de que
saber a través del Ministro de Justicia y Seguridad y las instituciones encargadas de esto, ya ellos hicieron un pacto entre ellos. Hoy veamos cómo se desarman esas maras o pandillas. No ha habido ningún indicio ni plan para eso, porque solo privilegiarlos porque ellos han decidido hacer una cosa entre ellos no es correcto. No es correcto. La diferencia está planteada en lo siguiente, como lo dice este consultor, dice: la tregua pudo haber sido un instrumento táctico discreto y secundario de la rehabilitación, pero nunca debió ser la estrategia de seguridad pública. Es correcto. Y pareciera que aquí lo que se ha planteado es que la estrategia de seguridad estaba montada sobre esto, ¿no? O que esto era la base de la estrategia de seguridad pública, cuando debió ser, como dice Joaquín Villalobos, una pieza tal vez clave importante para acompañar una estrategia de seguridad pública. Correcto, es que yo creo que ahí hubo algo que quien lo va a tener que explicar es el exministro. Pero él entró tomando un compromiso de disminuir los homicidios en un 30%. Y cada vez circula más información que él, antes de llegar, ya tenía conceptualizado por lo menos una posibilidad de tregua. Tenía un plan A y un plan B. En el plan A metía a los militares a los perímetros de los centros penales, metía a los militares a las calles y hacía otra serie de cosas. Si eso fallaba, como efectivamente pasó, por el hecho de que la pandilla lo que hizo fue reaccionar matando soldados y policías. Entonces, con el mensaje que le manda la pandilla, él actúa el plan B. Y el plan B es, bueno, entonces vamos a negociar. Y negocian. Porque eso cada vez es más incuestionable que hubo una negociación. Ahora bien, eso lo que hizo fue centrar como gran éxito de la política el que los pandilleros dejaran de matarse, y como dice el coronel, como una imagen de decir que el país había dejado de ser violento porque se mataban menos personas. Pero el problema es, como lo hemos dicho varias veces, los homicidios es el delito más lejano del ciudadano. Porque de los 16, 18 que se morían, aproximadamente 12, 11 eran gente vinculada y relacionada en problemas con pandillas. Entonces eso para el ciudadano normal no es un delito cercano. Es mucho más cercano la extorsión, es mucho más cercano el robo en el automóvil, es mucho más cercano el robo en buses, el robo de celulares. Es decir, esos son delitos que afectan de verdad al ciudadano. Y el ministro Munguía en ningún momento centró su énfasis de política de seguridad en esas cosas. Tampoco la centró en el combate de los otros crímenes, ni en el combate de la corrupción. No vimos en la parte del ministro que se investigaran acusaciones importantes en temas de corrupción del gobierno o de funcionarios del gobierno. Entonces, fue más bien una cuestión mediática, de dar la sensación que nos matábamos 90 por 100,000, ¿verdad? Y bajar a 35. Que 35, déjeme decirle, era lo que hemos tenido después que se firmaron los acuerdos de paz. Entonces, y ya era una cifra grave en aquel momento. Entonces, no hemos tenido realmente una mejora de seguridad. Doctor, y por eso, Joaquín, ¿cómo debe verse la tregua entonces? Es que la tregua es simplemente... Como un instrumento, así como dice no, es que son dos el cosas. Analista. Lo que debió haber sido lo que el coronel dice, activar el mecanismo de la ley de pandilla y lanzar un programa como el de Colombia. Es decir, a las defensas civiles, o no me acuerdo cómo le llamaban en Colombia, a los paramilitares les plantearon un proceso de frente a la ciudadanía para que se desactivaran, pero cumpliendo con la ley. Y si había que dar ciertas concesiones, se discutían en el Congreso y se daban leyes, no cosas oscuras como lo que pasó aquí. Si esto se supo porque a un periódico le filtraron la cuestión. O sea, si dejaba a los paramilitares, si dejaban de pertenecer a la organización, tenían derecho a una rehabilitación, no siendo paramilitares. Claro, poniendo las condiciones las ponía el Estado, no las ponían los pandilleros o los grupos criminales, ¿no? Así es, o el crimen organizado. Así es. Correcto. Mire, este artículo a mí me pareció muy interesante, lo leí el día de ayer y finaliza diciendo lo siguiente que me parece bien interesante. Si no se fortalecen las capacidades policiales y sociales del Estado, podría triunfar la revolución de las maras en El Salvador, dice. Y El Salvador acabaría convertido en un Estado lumpen. Esa es la conclusión. Vamos a hacer la pausa, coronel, doctor Francisco Bertrán Galindo, y regresamos para escuchar sus opiniones respecto a este tema.
Real Rent Car presenta el reporte del tráfico. Muy buenos días, nos encontramos transmitiendo desde la Alameda Juan Pablo II para que usted sepa en este viernes cómo está el tráfico en esta zona. De inmediato los dejo con las imágenes donde se reportan por momentos complicaciones en cercanías del parque infantil. Esto para quienes vienen desde Soyapango e Ilopango y que transitaron sobre el Boulevard del Ejército hasta esta altura y se dirigen hacia el centro de San Salvador. Por momentos se vuelve lento, sobre todo en ese punto donde la mayoría de unidades de transporte colectivo hacen sus respectivas paradas. En el carril contrario, como pueden observar, es mucho más fluido, aunque tiende a complicarse según reportes cuando llegan a la terminal de Oriente y por supuesto empalman con el Boulevard del Ejército, donde, como era de esperarse, a esta hora sí se reporta tráfico pesado, al igual que sobre la nueva autopista Los Chorros. Como siempre, conducir con precaución y a disfrutar, se ha dicho, de este merecido descanso. Con esto seguimos con la entrevista con Romeo Lemos. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico. Muy bien, ayer el padre Toño y Raúl Mijango arremetieron precisamente contra el Gabinete de Seguridad. Lo dijeron muy claramente que no están facilitando el trabajo de los mediadores. Incluso el padre Toño, que creo que está fuera del país en este momento, le dijo al fiscal algo así como: esto es lo que usted quería, ¿verdad? Que regresáramos a esta cantidad de muertos. Pero me llama mucho la atención cuando se plantea en este artículo publicado en el periódico El País de España, donde dice, mire, la revolución de las maras, es decir, se plantea una situación, digo, muy grave, ¿no? Un Estado prácticamente fallido. Hay que ser bien ecuánime cuando uno habla de esto, porque no estamos en una situación de Estado fallido, pero obviamente son señales muy peligrosas esto que está sucediendo. La Policía Nacional Civil, el Ejército mismo ha venido haciendo un buen trabajo en la medida de lo posible, digo, con las herramientas que tiene en este momento. Y yo creo que lo que ha hecho la tregua de alguna manera es relegar un poco el trabajo de la policía misma, aunque sé que continúen los operativos, obviamente, pero la visión del ciudadano está planteada sobre cómo las maras van a manejar esto, más allá de cómo la policía y el ejército van a resolver esto, coronel. Sí, la realidad es esta. En el caso, se ha visto el trabajo de la policía no ha cesado. También hay que hacer justicia porque las capturas que... las estadísticas que recibimos en seguridad pública son estadísticas que amerita pues, hacer un reconocimiento a la policía. Pero yo sigo insistiendo en la reingeniería en la policía. Acabamos de estar... O sea, la capacidad de la policía, fortalecer Exacto. la capacidad. No solo la capacidad, porque acabamos de estar en Carabineros de Chile. Y Chile, con el poder económico que tiene, no tiene policías de 8 horas y que se les dé un bono por trabajar un poco más. No, allá ellos mismos dicen, no tenemos la capacidad económica en Chile como para tener policías de 8 horas. Además, el trabajo de policía no es como un trabajo de oficina que terminaba a las 8 horas o las 11 horas, ahí terminó el trabajo y se suspendió, ya no llegó correspondencia ni nada. La delincuencia es continua. Y por eso mismo de 8 horas he venido insistiendo que la persona tiene que vivir cerca donde vive, eso lo compromete como de ser pariente o que lo intimiden, en este caso a las maras. Entonces comencemos por eso, ¿eh? Porque que la policía también sea una mejor policía en ese aspecto. Sí, también cuando hemos estado con el ministro hace poco de Justicia y con el anterior, nunca nos dijeron, dentro de nuestros planes está también este elemento. No, ellos decían, este es nuestro plan y esto está sucediendo sin que nosotros lo tengamos dentro de nuestros planes de seguridad. Cosa que para mí, independientemente de que no lo aceptaran que era parte de su plan, tenía que ser parte del plan para que ya estos, haciendo ese pacto, pudieran también ingresar ellos con la rehabilitación y reflejado con este artículo 10 de hacer esas reglas del juego para que la gente pueda abandonar. Dimos un decreto transitorio solicitado por el ministro anterior para entrega de armas. ¿De las pandillas? Sí, no, ahí decía armas. Okay. O sea, lógicamente iba dedicado más a las pandillas. Cuando perdió su vigencia, le preguntamos al ministro actual que si no iba a necesitar ese decreto para volver a hacer otro, porque el otro no se podía prorrogar ya que había finalizado. Y me sorprendió que me dijera que no iba a necesitar ese decreto.
Entonces, por lo tanto, no tenemos conocimiento exactamente de qué parte del plan o cómo van a ocupar esto que está sucediendo entre las treguas en el plan de erradicar o minimizar la delincuencia en el país. Doctor, la pregunta es, ¿por qué estamos donde estamos, no? Es decir, porque, uno, se rebasó la capacidad de la policía y el ejército para combatir el crimen organizado, principalmente las pandillas, o porque realmente alguien así lo quiso, alguien así lo planteó. Mire, pongamos como pieza angular de la seguridad pública el tema de la tregua entre las pandillas. No lo sabemos, porque hay tantas cosas no dichas hasta este momento. Hasta ahora se va conociendo que el ministro boicoteaba capturas de mareros para que no se le desactivara la tregua. Y me imagino que con el correr del tiempo vamos a ir sabiendo más cosas. Pero no lo podemos saber. A mí sí me parece algo que lo dijimos en su momento. Y el sector seguridad es uno de otros sectores afectados por una lógica de gobernar sin plan de gobierno. Es decir, este gobierno llegó sin un plan de gobierno. Tanto que tuvimos un plan quinquenal de 4 años, que al final no se ha cumplido. O sea, un plan de 5 años de 4, y hasta iban a decir que lo iban a revisar para hacerlo de 3. Y no se ha cumplido. Y en materia de seguridad, se habló en la época del ministro Melgar que estaban haciendo un plan de seguridad que nunca se conoció. Y cuando llega el ministro Munguía, al parecer el ministro Munguía llegó a manejar coyunturas, no a plantear un plan de seguridad de largo plazo. Entonces, ahora el ministro Perdomo está otra vez manejando coyunturas. No creo que el ministro tenga un plan, primero porque le quedan 10 meses, y es un tema que si se quiere hacer un plan, tiene que negociar o tiene que empezar a plantearlo a los distintos equipos que están formulando los planes de los candidatos. Y hasta donde yo sé no hay nada de eso. Entonces, más me parece que el ministro Perdomo lo que está es tratando de salir del embrollo que le dejó el ministro Munguía, y tratando de llevar la cuestión en paz hasta el final del gobierno. Desafortunadamente creo que son 5 años que hemos perdido en materia de seguridad, y hay que también reconocer que el problema venía desde la segunda iba a preguntarle fase. precisamente eso, ¿no? Este problema venía desde la segunda fase del gobierno del presidente Saca. Y la explicación es bastante sencilla. Esto comienza, usted recuerda, con una presencia de Francisco Flores en la colonia Dina, donde dice se les acabó la fiesta de las maras. Da una conferencia de prensa ahí y anuncia la mano dura. El problema comienza cuando la Sala de lo Constitucional declara inconstitucional la ley antipandillas. Y eso genera un efecto anímico en la policía. Y la policía, asumo yo, en una acción más como de revancha por lo que estaba pasando, se retira de los campos que tenía controlados. Estamos hablando de Campanera, La Margarita, Las Cañas, se retira. Y al retirar sucede un fenómeno totalmente pernicioso, y es que antes del plan Mano Dura, las pandillas peleaban sus linderos, pero peleaban una calle, una esquina. Pero cuando la policía se retira, deja un terreno sin fronteras. Y las pandillas regresan a retomar ese territorio, pero sin fronteras definidas. Y empieza un proceso de batallas entre ellos, entre donde eran los linderos de sus zonas, porque no respetaron las zonas antiguas. Entonces, en esa batalla que se empieza a dar entre ellos, comienza un fenómeno de subida de los homicidios. Los que estaban en 7, ¿verdad?, se fueron subiendo después a 9, después eran 11. Cuando termina el presidente Saca, me parece que estaban entre 11 y 12 por día. Cuando llega el gobierno del presidente Funes y hace el anuncio de la autopista de oportunidades y la mano suave, que los delincuentes eran víctimas de una sociedad neoliberal explotadora y todo ese tipo de cuestiones, que fue el discurso con el que entró, eso abrió las puertas para mucho más combates. Y entonces fue donde vimos el fenómeno de subir de los 11 a los 18. Entonces, fíjese que yo quiero dejar bastante claro que el problema
no es en sí el plan mano dura, sino la forma en que se desarticuló el plan. Por eso le digo, esta no es una discusión de qué, sino de cómo. La forma en que se desarticuló el plan mano dura. Sí, señor. ¿Usted cree que estuviéramos mejor si tuviéramos el plan mano dura? Si la policía hubiera tenido la capacidad de sostener el territorio, ¿verdad?, como lo hacía en el plan mano dura, hubiera tenido el respaldo de la legalidad del país y el respaldo de la institucionalidad del país, estuviéramos mejor. Oiga, doctor, a propósito de esto, el día de ayer el padre Toño decía lo siguiente, ¿no? Es exactamente por medidas de manodurismo, decía, a propósito de las restricciones que puso el nuevo gabinete de seguridad para el tema de las pandillas, que se da esta situación, este resultado de 27 muertos en el país. Es decir, que desde su lógica, entre más fuerza le pone a las pandillas, hay una reacción peor de ellos y son capaces de cometer los asesinatos que cometieron esos días. Digo, esa es la lógica de la cual está hablando él. Yo se lo voy a decir de esta manera. Si las víctimas, si esos 18 muertos... 27 fueron el miércoles. Bueno, pero de los 18 me refiero fueran víctimas civiles, yo le diría al padre Toño, tiene razón, el problema de mano dura es un error. Pero resulta que de los 18 muertos, ¿verdad?, más o menos 13 muertos eran miembros eran producto de la guerra entre las pandillas. ¿Y allí qué tiene que ver la mano dura? Dígame usted. Para que las pandillas se peleen entre sí es porque hay mano suave, no porque hay mano dura. Porque están peleando territorio entre ellos, no con el Estado. Distinto es cuando la batalla es contra el Estado, porque entonces es la policía peleando con las pandillas. Pero ese no es el caso. Entonces esos argumentos de que el manodurismo y todo son leyendas urbanas de cierta forma de pensar que hay que respetarlas, pero que yo no comparto. Okay. Fíjese que con la pregunta, bueno, primero, ¿por qué estamos como estamos? Yo me remonto más allá, cuando se decía de que el país era un estado policiado. Cuando antes de los acuerdos de paz, en cada cantón había las patrullas cantonales. En cada barrio de colonia habían escoltas de barrios y colonias, que eran las que ayudaban a mantener la seguridad, y no solamente la Guardia, la Policía de Hacienda, la Policía Nacional, no, eran estos grupos que sin sueldo mantenían, por ejemplo, había una fiesta. ¿Las defensas civiles? No, eso era diferente. La defensa civil nació por el conflicto armado. El servicio territorial, que eran las patrullas de barrios, de cantones, eran todo, eran defensa civil, eran, digamos, policía comunitaria, porque si había una fiesta, ellos sabían quién era el individuo que más tomaba y que era escandaloso, le decía, fulano, vas a tomar, déjanos el machete. Si aparecía de repente un hombre raro en el cantón, se reunían, se hablaban, ¿qué deseaba? Si había un asesinato, ellos, mejor que ahora, aislaban el área del crimen para poder recoger pruebas. Bueno, eran los que traían los enfermos en hamacas, hamacas y varas de bambú. Eso ayudaba a mantener tranquilo, eso ya no existe, ¿verdad? Pero yéndonos a lo de la mano dura, que por cierto, siendo presidente también de la comisión, yo le decía, miren, esto no da resultado con la policía que tenemos. Claro, es que es el punto. No da resultado. Pero perdón, Romeo, tengo una duda. No da resultado con la policía que tenemos. Porque la mano dura o cualquier acción es como un padre de familia tiene un hijo problema y le comienza a hacer fuerza, pero de repente la mamá le da concesiones al cipote, y entonces, como no siente él la verdadera presión, entonces llega un momento en que el papá dice, no puede, o la mamá le dice, no molestes tanto al niño. Deja de hacer los correctivos que estaba haciendo y ya que él se empodera más. Exacto. Se siente más fuerte porque lo que quiso hacer el padre no lo pudo hacer. Exactamente. Entonces, hasta con las fieras, hasta con los perros, si usted comienza a enseñarle quién es el amo, pero de repente el perro medio le gruñe y usted, ¿cómo se llama?, le tiene miedo, tenga por seguro que de ahí adelante el perro va a estar encima de suyo. O sea, a eso iba precisamente. Tengo dudas y la verdad es que la gente tiene como una especie de confusión en esto, ¿no? Yo sí recuerdo, y voy a insistir, el doctor Francisco Beltrán Galindo, que el anuncio por primera vez de la mano dura, después vino la super mano dura,
que fue una especie de también de frase de campaña, fue exactamente ahí en la colonia Dina, insisto, porque el expresidente Francisco Flores apareció ahí con una chumpa de cuero café, recuerdo muy bien, y dijo se les acabó la fiesta a los pandillas. A las pandillas se les acabó, a los malacates, no sé cuál fue el término. Pero digo, pasó la administración de Francisco Flores, vino la administración de Elías Antonio Saca, y bueno, y este tema no se resolvió. Flores tuvo la oportunidad de haberlo resuelto en ese momento, en sus años de gobierno, y creo que no se resolvió. Al contrario, hubo una reacción de parte de las pandillas que me pareció que fue hasta natural. O sea, al sentirse acosados, al sentirse perseguidos, pues ellos también lograron un nivel de organización y comenzaron a reaccionar. Entonces, no sé si esa es la solución, digo, qué es lo que falló en ese momento, qué es lo que no hizo bien el expresidente Francisco Flores, que al final no logró su cometido, ¿no? Los pandilleros continuaron en fiesta. Vamos a ver. Para lanzar un plan como el que lanzó el presidente Flores, había que estar seguro, como muy bien lo dice el coronel, de la capacidad de la fuerza pública de sostener el territorio. Porque lo que estaba en discusión aquí, y está en discusión ahora, es el territorio del país. Entonces, si el presidente evaluó que tenía la fuerza para sostenerlo, también déjeme decirle que esto tuvo una cierta connotación electoral porque ya estaba en el último año del presidente Flores. Entonces, el asunto, lo que podía hacer el presidente Flores dependía de lo que hiciera el siguiente gobierno. El siguiente gobierno trató de mantener eso, pero le vino la sentencia de inconstitucionalidad. La mamá diciéndole, no me castigues al niño. Al no me castigues el niño, el papá soltó la rienda y soltó el... Usted lea, por ejemplo, de aquel Poveda, aquel español que mataron en la Campanera. Cristian Poveda, sí. Cristian Poveda narraba que el problema de la Campanera, cuando la mano dura, los mareros salieron. Y por un periodo como de 6, 8 meses, no tenía mar a la Campanera. Y la población civil se sintió bien y se organizó y colaboró con la policía. Pero cuando vino la declaratoria de inconstitucionalidad y la policía, más en revancha, creo yo, se sale de la Campanera, regresan los campaneros. ¿A quiénes fueron los primeros que mataron? A los que participaron con la policía. Entonces, pero fíjese bien, no es que fallar el plan mano dura, es que el plan mano dura es un término conceptual. De lo que estamos hablando de un plan mano dura es hacer cumplir la ley. Sí, que de eso se trata. Y eso es la verdadera mano dura, no es violentar la ley, es hacerla cumplir. Ahora, si la policía se pone blanda y permite conductas que son irregulares porque no quiere meterse en problemas, ahí estamos ya fomentando delincuencia. Pero lo que pasa es que el plan mano dura y super mano dura, lo que le faltó también es una ruta de escape, doctor. Sí, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque hubo también el aspecto represivo, pero no el efecto de quién quiere dejar de ser delincuente. ¿Ya? ¿Por qué? Usted sabe que el lobo acorralado, que no se le deja chance de cómo salir, se acciona más fiero. ¿Por qué? Al momento no encuentra salida, entonces no le queda más que irse encima. Entonces, sí, eso es cuando se habló de la mano dura y super mano dura, ¿eh? Yo inclusive al principio como presidente de la comisión no estuve de acuerdo. Porque como por la experiencia en policía que he tenido y por la experiencia también como militar, vimos que le faltaba el elemento que no le quedaba más al delincuente que ser más delincuente para poder contrarrestar la mano dura. Ok, vamos a hacer la última pausa comercial. Mire, Roxana Webb está lista ya para escuchar algunos comentarios a través de las redes sociales. Un tema que no puedo decir que nos apasiona, ¿no? Un tema que nos preocupa mucho, obviamente, porque es un tema que tiene que ver con la seguridad de todos los salvadoreños y salvadoreñas. Y de verdad que es un tema territorial también, de dominio de territorio entre maras y entre policía o Estado y maras también. Pausa, regresamos. Muy bien, vamos a conocer algunos de sus comentarios y opiniones a través de las redes sociales. José Polanco dice: las políticas de seguridad dependen del ministro de Seguridad, la seguridad no se puede negociar.
Nuri Cortés dice, el problema es que la gente dice no está conforme con lo acordado, cada vez pedirán más y más hasta querer ser tratados como reyes, pero ni modo, dice, ya dieron un paso hasta acá. Está perfectamente claro, dice David Alexander, Mijango controla, influye, aconseja a los pandilleros para subir o bajar los homicidios o a cambio de intereses o privilegios, es lo que está diciendo esta persona. El gobierno ha mantenido criminales, fuego, dice, hay que darle a las cárceles, asegura Alejandro Brizuela. Mi país necesita algo urgente para eliminar toda esa basura, eliminarla, especialmente para eso, dice, eliminarla, Raúl Ángel. Este tema me recuerda cuando Bobby Kennedy era ministro de Justicia, dice, juró acabar con el crimen organizado y las mafias de Chicago, pero eso le costó la vida. Qué raro, cuando mataron al expandillero del padre Toño, dice, salió hablando muy alterado a los 3 días, ya formaba parte del grupo de mediadores, asegura Carlos Delgado. Ustedes están patrocinando un país limpio, tal vez el gobierno se inscribe para limpiar el país, dice Oscar Sánchez. En cuanto a los pandilleros también, ojalá se cumpla para beneficio de los pandilleros y para la población honrada, que bajen los homicidios, asegura Ricardo Hernández. También Legión Ramos dice, necesitamos un cambio de gobierno, un país de exterminio. Negociar con delincuentes no es posible y es fácil echarle la culpa al gobierno actual. Solo pregunto, ¿qué hicieron los gobiernos anteriores para solucionar el problema que no es nuevo? Dejémonos de mentira, asegura Antonio Álvarez. Y el último comentario, Juan Mazariego dice, necesitamos un gobierno con los pantalones bien puestos para capturar a todos los mareros y meterlos en un cráter, dice. Bueno, algunos de los comentarios, Romeo, pues comentarios muy fuertes también. Regreso contigo. Muchas gracias, Roxana. Varios comentarios, ¿no? Más que preguntas, comentarios sobre esta situación que está viviendo el país. Pero alguien preguntaba sobre el tema de Mijango, ¿no? Que si controla o no controla esto, que si se debe o no se debe investigar. El tema ayer, después de las declaraciones que diera aquí en la entrevista de Hechos AM, pues todos los sectores reaccionaron y algunos diputados incluso pidieron que se investigara. Le pidieron a la Fiscalía General de la República que investigara a Raúl Mijango porque dijo, en 72 horas esto se compone, solo que hay que hacer esto y esto y esto. ¿Tiene razón estos diputados que están pidiendo esto, doctor? Yo creo que Mijango hizo unas declaraciones desafortunadas y aquí sí, volviéndole el tema que él dijo, él y el ministro se están metiendo en un problema de comunicación con la sociedad. Porque esa declaración puede ser escuchada y entendida de varias maneras. Desde una declaración inocente de decir que hay que reactivar ciertos mecanismos de comunicación, ¿verdad?, como una propuesta sencilla y sensata, pero también con el ambiente que estamos lo puede entender como una extorsión. ¿Con cuál se queda usted? ¿Verdad? ¿Con la inocencia o con una cuestión premeditada? O sea, lo de premeditada no lo sé, pero ese sentido de decir, ya ven, eso era lo que querían, por eso es que estaban hablando, a mí eso me suena a extorsión. Entonces yo sí creo que hay que bajarle el tono a los discursos, hay que tratar de definir un cómo que todos estemos de acuerdo y tratar de administrar el problema. Ahora, doctor, ¿no le parece a usted que hay una doble moral en torno a este tema de algunas personas e instituciones, incluso cuando dicen, mire, cuando la tregua estaba, qué mala tregua, ¿no? Qué feo esto, que no sé qué. Ahora, que volvimos a los 27, que fue una exageración obviamente, hoy están diciendo, estamos preocupados por el país. Qué lástima la pérdida de vidas humanas. Pero también criticaban la tregua cuando la tregua estaba funcionando. Me parece a mí que hay una doble moral realmente en eso. Sí, pero es que yo creo que al final, porque todo ha sido una confusión conceptual, yo creo, y por eso se lo dije desde el inicio, dudo mucho que la ciudadanía haya estado en desacuerdo con que las pandillas hayan dejado de matarse. Lo dudo mucho. Y dudo mucho que la ciudadanía haya estado en desacuerdo en que hubiera líderes civiles, como el caso de Monseñor y el caso de Mijango, que pusieran su pecho para estar actuando como mediadores entre las pandillas. Eso nadie lo cuestiona. Si lo que se ha cuestionado, y yo sigo cuestionando, es la poca transparencia del rol del gobierno en esto. Porque yo sí creo que hubo negociación. Creo que el gobierno negoció con las pandillas. Es decir, eso de que de repente dejan de matar a policías y dejan de matar a soldados, solo puede entenderse porque han
han llegado a un acuerdo de retirar los militares de los perímetros de las cárceles, de darle un montón de facilidad y como contraprestación de la pandilla dejan de matar a soldados y policías. Me llama mucho la atención, coronel, cuando nos referimos al tema de las encuestas, la pregunta clásica, ¿no? Y yo creo que aquí la gente no lo ha leído muy bien, no lo ha interpretado muy bien. Una cosa es que le pregunte a usted si está de acuerdo en la tregua y otra cosa es que pregunte si le ha beneficiado la tregua. Si a mí me preguntan si me ha beneficiado la tregua, bueno, yo podría decir que no. Pero si me pregunta si estoy de acuerdo, puedo decir que sí, a pesar de que no me ha beneficiado, ¿no? El 70% más o menos dijo que no le ha beneficiado la tregua, pero eso no significa que no estoy de acuerdo con que la tregua continúe o que siga vigente. Si durante el conflicto armado que pasó el país solo nos hubiéramos matado FMLN y Fuerza Armada, quizás no le hubiera importado tanto a la población que hubiera paz. Pero como en medio de eso estaba involucrada la población inocente, llamemos civil, fue una gran alegría, además de otras cosas también. En este caso también, mucha gente no entiende cómo el pacto, porque yo no le llamo tregua. Tregua es una cosa ya entre dos como llamémosle, instituciones o fuerzas antagónicas reconocidas también. Este es un pacto entre pandillas. Si eso no hubiera sucedido, si eso no sucede, bueno, en ese fuego cruzado, ¿cuánta gente se ve afectada? Por lo tanto, el pacto entre pandillas sí beneficia al país. En el aspecto imagen, en el aspecto tranquilidad. Lo que sí es, y que es lo que esperábamos, en este caso de Mijango, que yo tampoco estoy de acuerdo que hay que enjuiciarlo que lo investigue la fiscalía, si lo que está haciendo lo está haciendo a la vista. Lo que no sabemos, como dice el doctor, es cómo lo está haciendo, qué está haciendo ya lo sabemos, cómo lo está haciendo no. Y en este caso, bueno, yo lo que creo es de que lo que se debería de ver, por lo menos una luz al final del túnel, es cuál va a ser el beneficio hacia la población. Y cómo estas maras o pandillas se van a desactivar, porque ellos están siendo parte de una mara, son delincuentes. O sea, un poco cuál sería el siguiente paso y cómo al final esto se podría convertir en algo duradero, ¿no? Que no tenga retroceso. Bueno, gracias. Y beneficio al país. Gracias, coronel, por haber estado con nosotros. Gracias, Romero. Muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto haber conversado con ustedes. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos ya para el cierre de Hechos AM.